Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Mi atención entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Buenos días, familia ICP. Quisiera invitarle a disfrutar del culto virtual de este día domingo.
Redentor. Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi Redentor. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy
muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Era el tiempo en que los reyes iban a la guerra, y David envió a su ejército a pelear, pero él no fue a la guerra, sino que se quedó en su palacio. Una tarde, David se paseaba por la parte alta del palacio, y desde allí vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Cuando preguntó por ella, le dijeron que era Betsabé, la esposa de uno de sus mejores soldados. Entonces David ordenó que la trajeran. Cuando Betsabé llegó al palacio, David se acostó con ella. Luego de Betsabé regresar a su casa, supo que estaba embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó la muerte de su esposo. Con el tiempo, David mandó a buscar a Betsabé y se casó con ella. Pero a Dios no le agradó lo que David había hecho. Dios envió a David al profeta Natán para que le dijera la siguiente historia. Había dos hombres que vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchos carneros y vacas. El hombre pobre tenía solo un carnerito. Un día, el hombre rico tuvo visitas, pero no quería matar ninguno de sus animales para invitarle a su visita. Así que fue y tomó el carnerito de este hombre pobre para darle de comer a su visita. Al escuchar la historia, David se enojó bastante contra el hombre rico y le dijo al profeta: «El que hizo esto debe morir». El profeta le dijo a David: «Tú eres ese hombre, y Dios te dice: yo te elegí para que fueras rey. ¿Por qué hiciste lo que me desagrada? Asesinaste a un hombre para quedarte con su esposa. Traeré mal contra ti que surja de tu propia familia. Tú has actuado en secreto, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel». Entonces David admitió ante el profeta diciendo: «He pecado contra Dios». Y el profeta le dijo: «Dios perdonará este pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente a Dios, tu hijo recién nacido morirá». Cuando el profeta se fue a casa, Dios hizo que el bebé que David había tenido con Betsabé enfermara gravemente. Y aunque David rogó a Dios por el bebé, a los 7 días murió. Después de la muerte del bebé,
David consoló a Betsabé, su mujer, y se acostó con ella. Ella quedó embarazada nuevamente y dio a luz un hijo al que llamaron Salomón. Dios amó a Salomón. Saludos, amada iglesia, Dios te bendiga mucho y gracias a cada uno, ¿verdad?, por conectarse en este día para compartir de este mensaje, de esta reflexión, de este tiempo de iglesia juntos a la distancia. Dios les bendiga mucho. En este día vamos a estar hablando acerca de una historia que fue lo que acabaron de escuchar y lo que escucharon fue una historia que resume y recoge los dos capítulos donde podemos encontrar a David y Betsabé, ¿verdad? Y lo que había ocurrido entre ellos. Si desean conocer más a detalle esta historia, pueden leer el capítulo 11 y el capítulo 12 del libro de Segunda de Samuel. Ya, y ahí van a encontrar la historia completa. El tema de hoy que vamos a estar hablando se titula Cuidado, no te distraigas. Cuidado, no te distraigas. ¿Ya? Entonces, algo que a mí me gusta mucho y que mi familia lo sabe es que me encantan los videos graciosos donde las personas tienen, digámoslo así, accidentes o videos, simplemente recopilaciones de videos donde uno se ríe de que una persona estaba caminando y de repente salió un perro y le ladró y la persona salió brincando, tiró el celular, cosas así. Entonces uno se ríe, ¿no?, de lo que ocurrió en estos videos. En ocasiones hay recopilaciones de videos donde salen personas distraídas con el celular y van caminando pero siguen pegados al celular y no se dieron cuenta y se tropezaron, se cayeron y cosas como esas, videos graciosos. Me gusta verlos, me río y todo eso, ¿no? ¿A cuánto no nos ha pasado que por distraernos hemos tenido algún inconveniente, ¿no? La distracción en esta hora, cuando hablamos de la distracción, no hablamos de sacar un tiempo para distraer nuestra mente. No hablamos de sentarnos con nuestra familia a ver una película para distraernos de la crisis, del caos, de las malas noticias, del trabajo. No hablamos de sacar un tiempo para jugar con nuestros hijos, para podernos distraer. No, esas distracciones son buenas. Es algo momentáneo que hacemos para poder quitar nuestra mirada, ¿verdad? Nuestra mente de cargas, de problemas, de situaciones y poder enfocar en algo mejor, como nuestra familia, nuestra relación matrimonial y todo esto. Sino que en esta hora vamos a hablar un poco acerca de las distracciones que nos hacen quitar nuestra mirada de lo importante. Las cosas que no tienen importancia y nos quitan y nos hacen mirar, nos hacen enfocar nuestra atención en otras cosas que no tienen que ver lo esencial en nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar un poco. Y en esta ocasión vamos a utilizar la persona de David, el rey David y Betsabé. Sabes, en esta ocasión había ocurrido que David había enviado a su ejército a pelear en una guerra, pero él como rey no había ido, aun cuando se suponía que sí fuera. Él decidió no ir. Y dice que estaba varios días sin hacer mucho. Imagínense, había una guerra, él era el rey, estaba en su palacio, no tenía mucho que hacer en ese momento. Así que estaba en su tiempo de ocio, en su tiempo de descanso, en su tiempo de no hacer nada, o al menos nada útil. Entonces en este momento se encontraba David en la azotea, en el techo de su palacio, y dice que desde ahí, a la altura de su palacio, podía ver varias casas, y desde ahí
pudo ver a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Entonces David tomó la decisión de enfocarse en esa situación y comenzó a preguntar por ella. Y los soldados, su gente, le dijeron: esa es Betsabé, la esposa de uno de tus mejores soldados, de uno de tus mejores hombres. Pero aún así David tomó la decisión de llamar a esta mujer, acostarse con ella, y luego se dan cuenta de que ella había quedado embarazada de David, porque su esposo estaba en la guerra, ¿verdad? Y no había conocido a su mujer en ese tiempo. Así que luego David intenta solucionar, lo van a ver en los capítulos, intenta solucionar las cosas, a taparlas, no solucionarlas, sino taparlas para continuar con su mentira, pero no le salían bien las cosas. Así que al final tomó la decisión de matar al esposo de Betsabé, ¿ya? Lo ordenó a matar, y entonces más adelante decide casarse con Betsabé. Pero a todo esto, Dios había visto, Dios conocía lo que estaba ocurriendo, porque nada se esconde ante los ojos de Dios. Así que Dios le envía al profeta a David para que le traiga una historia, un mensaje. Y dice que cuando David escuchó esta historia del hombre rico y el hombre pobre, el carnerito y los muchos carneros, las visitas, todo esto, dice que David se molestó. ¡Ay, quién puede hacer esto! Debe morir, dice. Entonces el profeta le dice: tú eres ese hombre, David. Y entonces se le trae el mensaje de Dios diciendo que por qué había hecho lo incorrecto, lo que le desagradaba a Dios. Que Dios lo había puesto como rey no para que hiciera estas cosas, sino para que pudiera cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Así que entonces David tomó la decisión de arrepentirse, de reconocer que lo hizo mal, y Dios lo perdonó. Pero aún así hubo consecuencias del pecado de David. Y dice que Dios había hablado de que su hijo, que había nacido de Betsabé, iba a morir. 7 días enfermos, David oró y oró y oró, pero el niño murió. Luego entonces pudieron otra vez recuperarse, consolarse, todo, y Betsabé quedó embarazada de nuevo de David y tuvieron a Salomón. Y la Biblia dice que Dios amó a Salomón. Entonces, y de esta manera continuó, ¿verdad?, el legado y la descendencia de David. Así que esto un poco para ver la historia donde vamos a estar basando el tema cuidado, no te distraigas. Yo quiero hablar de 3 puntos en esta mañana. Yo quiero hablarles de 3 cosas importantes que necesitamos tener en cuenta para no distraernos, para no quitar nuestra mirada de aquello que realmente es importante. En primer lugar, yo quiero hablar de que distracción es igual a peligro. La distracción es igual a peligro. ¿Por qué? Porque cuando nos distraemos quiere decir que quitamos el enfoque, quitamos la atención de aquello que era importante, de aquello en lo que debíamos concentrarnos, enfocarnos, mantener nuestra mirada, y comenzamos a atender otra cosa que no era la distracción, y eso puede ocasionar peligro en nuestras vidas. En primer lugar, David fue un hombre que debía haber ido a la guerra. Debió haberse mantenido concentrado en lo que era su propósito, en lo que era su responsabilidad. Sin embargo, él tomó la decisión de distraerse, de simplemente no ir a la guerra. Debió haber ido a la guerra, debió haber mantenido enfocado en lo que era su trabajo. En ocasiones es peligroso. El tiempo de ocio es bueno. El tiempo de no hacer nada es bueno. Es bueno que saquemos un tiempo para no hacer nada o para simplemente descansar. Pero cuando ese tiempo se convierte en algo prolongado, en algo largo, puede ser peligroso para nosotros. En este momento se encontraba David sin hacer nada. Se encontraba David desocupado por mucho tiempo. Y entonces esto
permitió que el enemigo, que Satanás, pudiera trabajar en su mente y en su corazón. ¿Sabes? Una de los lugares donde el enemigo más batalla contra nosotros es la mente. Y cuando nosotros estamos en una inactividad, cuando estamos fuera de condición, fuera de práctica, el enemigo se aprovecha de nuestra mente para comenzar a batallar. Y es entonces cuando puede traer distracciones a nuestras vidas, tentaciones, cosas que nos pueden hacer quitar la mirada de donde debíamos tenerla. Entonces por eso fue que David, al no tener nada que hacer, estar en la azotea mirando y todo, vio a esta mujer y tuvo la oportunidad de simplemente mirar, decir, no, esto no debo hacerlo, y virarse y mantenerse fuera, sino que tomó la decisión de permitir que esa distracción siguiera trabajando en su mente y en su corazón. La distracción es igual a peligro. ¿Sabes? Cuando hablamos de distracción, la distracción puede traer pecado a nuestras vidas. Por eso tenemos que tener cuidado de distraernos, cuidado de mirar aquello que no es importante, aquello que no es esencial para nuestra vida, para nuestra relación con Dios, para lo que Dios quiere hacer con nosotros. La distracción puede traer muerte a nuestras vidas. La distracción puede traer accidentes. La mayoría de los accidentes, inclusive en algo tan simple como motocares, motolineales, autos, la mayoría de los accidentes es por distracciones, porque estuvimos mirando la radio, porque estuvimos mirando hacia atrás, porque estuvimos mirando al otro lado y quitamos nuestra mirada de donde debíamos tenerla y llegó el accidente. Las distracciones traen castigo. Las distracciones pueden traer desorden. De lo que estábamos enfocados, de lo que estábamos mirando lo correcto, al distraernos se puede crear un desorden de nuestras vidas, un desorden de las prioridades, un desorden de lo que Dios quería hacer en nosotros y a través de nosotros. Las distracciones pueden traer un tiempo de malas decisiones en nuestras vidas. Un tiempo donde nos comencemos a enfocar en las distracciones y comencemos a tomar decisiones en base a lo que está a nuestro alrededor, mas no en lo que está a nuestro delante. Las distracciones pueden traer mal a otros. ¿Saben? No solamente es lo que nos afecta a nosotros, sino es que a través de esa distracción podemos afectar, podemos traer mal a otros, podemos hacer daño a otros. Solo porque hemos tomado la decisión de permitirnos distraer de lo que era importante. David tomó la decisión de permitir esa distracción. Yo no voy a hablar ahorita del pecado, de la fornicación, del adulterio. Vamos a hablar de la distracción. Vamos a hablar de haber quitado nuestra mirada, de haber hecho lo que se suponía que él hiciera y permitió la apertura para que entonces Satanás pudiera traer esta distracción y él pudiera caer en medio de ella. Estas distracciones no solo le afectaron a él, sino que afectaron a su familia, afectaron al pueblo, afectaron al ejército, afectaron a la otra familia, una destrucción de una familia completa. Las distracciones son peligros. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, de no distraernos. El enemigo hoy en día está buscando distraernos y quitar nuestra mirada de Cristo, quitar nuestra mirada de lo que es importante. Con todo este tema de pandemia, con todo este tema de la política, ahorita es increíble la división que hay en el país, en el pueblo, de por quién vamos a votar. Una gran cantidad de personas que ni siquiera quieren ir a votar, que si vamos a votar por vamos a votar por aquella, que nadie, ninguno de... Satanás está asegurándose de traer suficientes distracciones a nuestras vidas. Y esto es sin contar las distracciones que pueden ocurrir constantemente en nuestras vidas. Distracciones de trabajo, de familia, de vecinos, distintas situaciones que nos pueden quitar nuestra mirada de lo que es importante.
Por eso es importante, hermanos, mantenernos activos. Por eso es importante mantenernos ejercitados. Por eso es importante mantenernos enfocados en lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos ejercitados en nuestra fe, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Por eso es la importancia de nosotros mantener una comunión constante con Cristo, con el Espíritu Santo, con nuestro Dios. Porque cuando nosotros nos mantenemos enfocados, nos mantenemos en comunión, va a ser más difícil que nos podamos distraer. Por eso la importancia de nosotros seguir practicando las disciplinas espirituales. Que nosotros podamos estar en una constante práctica de estas disciplinas, para que cuando llegue el momento de distraernos, nosotros podamos estar concentrados en lo que es importante. No quitar nuestra mirada, no mirar hacia el lado, no mirar las situaciones, las circunstancias, sino mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Cristo en nuestras vidas en primer lugar. La palabra del Señor nos aconseja constantemente acerca de prácticas y cosas que nos ayudan a mantener nuestra atención, que nos ayudan a mantenernos enfocados. Por eso nos dice la palabra que debemos orar sin cesar. No es que estemos orando las 24 horas, pero que sí estemos en una constante comunión. En todo momento podemos hablar con Dios. En todo momento podemos tener a Dios presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras decisiones. Debemos orar, hablar con Dios sin cesar en todo momento, para cuando lleguen esos momentos de tentación, de distracción, nosotros podamos estar firmes, conectados. Por eso la palabra del Señor nos dice que debemos velar en todo tiempo. Debemos estar alertas, debemos estar pendientes, debemos estar despiertos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede venir la distracción a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que el que cree estar firme, vele que no caiga. No es asunto de que nosotros hemos llegado a un punto en nuestra vida espiritual y decir, ya yo puedo descansar. No. Esto es una guerra espiritual constante. Vivimos en una batalla constante. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir, buscando a quien distraer, para que podamos quitar nuestra mirada de Cristo y podamos mirar lo que Él quiere que miremos y perdamos el enfoque. Esto no es asunto de nosotros haber llegado a un punto donde podamos quedarnos descansando mientras la batalla, como en el caso de David, se daba en otro lugar. La batalla está ahí. La guerra espiritual está ahí constantemente y nosotros tenemos que estar firmes, alertas, pendientes, en todo momento preparados para no permitir que el enemigo nos distraiga. Debemos realmente entender que la distracción es peligro, es igual a peligro, y debemos estar constantemente conectados con nuestro Señor, conectados con la presencia de Dios, conectados con lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. En segundo lugar, no quites tu mirada. No quites tu mirada. Mantente firme, mantente enfocado, mantén la atención. ¿Sabes? Si en ocasiones muchos de los maestros en el sistema educativo se quejan de la facilidad que tienen muchos niños de perder la atención. Están mirando a la maestra y de momento un amiguito hizo un ruido, ya están mirando para el lado, ya perdieron, ya no entendieron qué estaba diciendo la maestra, no anotaron que había una tarea, o simplemente el otro estaba medio dormido y miró para el lado. La facilidad que tenemos nosotros como seres humanos para distraernos, para quitar nuestra mirada de lo que realmente es importante. ¿Sabes? Si yo quiero hablar en esta hora de no quites tu mirada, cuando hablamos de distracción no necesariamente estamos hablando de pecado. En el caso de David sí fue pecado lo que lo distrajo, lo que hizo que él quitara su mirada de la importante y comenzara a mirar a esta mujer y sus deseos.
Pero cuando hablamos de distracción, hablamos de más allá. Hablamos de que a veces pensamos, no, pero esto no es pecado, o la motivación de esto no es el pecado, pero igual nos hace quitar nuestra mirada de lo que es importante. Y por ejemplo, en el caso de Pedro, vemos en el Nuevo Testamento el caso de Pedro, cuando en un momento se encontraban en la barca, en un barco, se encontraban en el mar, en el lago, y dice que era de noche y en ese momento se acercó Jesús. Había una tormenta, habían vientos, habían olas y Jesús se acercó caminando sobre el agua. Y los discípulos cuando lo vieron se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y Jesús le dijo, entonces, y Pedro le preguntó, que si era él realmente, que le diera la instrucción de él ir donde Jesús. Y Jesús lo llamó y dice que Pedro salió del barco, comenzó a caminar sobre las aguas, sobre las olas. Pedro tuvo la oportunidad de dar pasos en lo que sobre el agua, al igual que Jesús, porque Jesús lo llamó y le dio esa oportunidad. Sin embargo, dice la palabra que cuando las olas comenzaron a golpear y los vientos comenzaron a empujar y comenzó él a sentir lo que había a su alrededor, quitó su mirada de Cristo, quitó su mirada del Señor y comenzó a mirar alrededor. Comenzó a mirar que el viento venía, comenzó a mirar que las olas eran grandes, comenzó a mirar los problemas, las situaciones, lo que le daba miedo, comenzó a mirar cualquier otra cosa, se permitió ser distraído y quitó su mirada de Cristo. Y dice la palabra que Pedro comenzó a hundirse. De lo que estaba caminando sobre el agua, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó su mirada del Señor, porque quitó su mirada de Cristo y comenzó a mirar lo que había a su alrededor. Cuando hablamos de distracciones, podemos hablar de cosas que nos dan temor, cosas que nos dan miedo, cosas que nos preocupan y comenzamos a tender a mirar aquello que nos da miedo, que nos da temor, que nos trae preocupación. Cuando hablamos de distracción, hablamos de cosas que pueden confundirnos, cosas que no entendemos o que traen confusión a nuestras vidas. Cuando hablamos de distracción, hablamos de engaños. A veces nos enfocamos en el engaño, que aquel me engañó, que aquel me mintió, que el otro. Y comenzamos a quitar nuestra mirada de aquel que es digno de ser mirado, de aquel que es digno de ser admirado. Quitamos nuestra mirada de aquel que es el único que nos puede sostener en todo momento, en medio de cualquier situación. Cuando hablamos de distracción, hablamos de poner nuestro enfoque en las mentiras que están a nuestro alrededor. Hablamos de la política. La distracción puede ser la política. Hoy en día, hermano, nosotros, cuando usted vaya a votar, cuando usted vaya a las elecciones, llegue el día de las elecciones, no vote como cualquier ciudadano. Usted vote como un ciudadano del cielo. No vote por política, no vote porque aquel o el otro, no. Usted busque la presencia de Dios. Usted busque la dirección de Dios. Usted busque el conocimiento y la sabiduría de Dios. Porque Dios es quien pone y quita reyes. Dios es quien pone y quita líderes. Y nadie va a subir a ese puesto de presidente de la nación si Dios no lo permite. Y cuando nosotros creemos que Dios tiene el control de todas las cosas, y cuando creemos que ni una hoja se mueve del árbol sin el consentimiento de Dios, hermanos, tenemos que entonces preguntarnos. No es preguntarle al lápiz, no es preguntarle a Keiko, no es preguntarle a la gente a que nos puedan decir a los politiqueros, dime a por quién voy a votar. No, busca la dirección de Dios. No permitas que el enemigo te distraiga. Busca la dirección de Dios porque ya Dios sabe quién ha de ganar. Entonces, como cristiano, vota buscando la sabiduría de Dios. Mira hacia arriba,
Mira hacia el Señor y Señor, yo no me voy a dejar distraer por las redes sociales. Yo no me voy a dejar distraer por los programas televisivos. Yo quiero que tú me guíes y pongas en mi corazón quién va a ser el próximo presidente de la nación. Dejémonos de politiquería. Dejémonos de hacernos los más sabiondos. No, Dios es el que lo sabe todo y Él sabe quién es la próxima persona que ha de venir a dirigir esta nación. Entonces, distracciones puede ser la política, distracciones pueden ser problemas. A veces nos enfocamos tanto en nuestros problemas que quitamos nuestra mirada de Cristo. Así como Pedro, cuando las olas y el viento venían, comenzó a enfocarse en lo que había a su alrededor, en los problemas, y quitó su mirada de Cristo. Hermano, y es que cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Cristo, no hay de otra. Nos vamos a comenzar a hundir. Nos vamos a comenzar a hundir. Vamos a perder fuerza contra el enemigo. Mira lo que le pasó al rey David. Mira lo que le pasó a Pedro en medio del mar. O sea, necesitamos mantener nuestra mirada puesta en Cristo. No importa la situación. Cuando hablamos de distracción, hablamos de enfermedades, hablamos de salud, hablamos de tantas cosas. Es cualquier cosa que quiera tomar nuestra atención y quitar nuestra mirada de Cristo. Cualquier cosa que nos pueda hacer virarnos para atender a otro que no sea Cristo. No es que hagamos oídos sordos. No es que ignoremos las cosas. No, las cosas van a ocurrir. Pero yo no tengo por qué quitar mi mirada. Las olas seguían, el viento seguía. Pero si Pedro hubiese permanecido mirando a Cristo, hubiese podido llegar a Él y su experiencia hubiese sido distinta. Si David hubiese ido a pelear en la guerra, no hubiese entonces visto a Betsabé, no hubiese entonces hecho lo que había hecho. Si nosotros mantenemos nuestra mirada en Cristo, reconociendo que Él tiene el poder para todas las cosas, mis problemas, la política, las situaciones, la enfermedad, el temor, la confusión, el engaño, la mentira, todo aquello que nos pueda distraer, lo ponemos a los pies de Cristo. Señor, aquí está esto. Señor, esto yo lo pongo en tus manos. Esto me quiere distraer. Esto me quiere quitar la atención de ti. Esto quiere que yo comience a mirar a otra cosa o que yo retroceda. Pero yo lo traigo y lo pongo en tus manos, lo pongo en tus pies para que tú me ayudes, me des la sabiduría, el entendimiento, me ayudes a poder enfrentar esto sin quitar mi mirada de ti. No solamente eso, sino que Pedro en algún momento dice que había ofrecido a Jesucristo a dar hasta su propia vida por la causa de Cristo. Y Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Y Pedro le dijo que no, que era imposible. Pero cuando apresaron a Jesús, Pedro negó a Cristo 3 veces antes de que el gallo cantara. Y eso trajo un dolor, trajo una tristeza en el corazón de Pedro. Dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Y es que cuando quitamos nuestra mirada de lo que es Cristo y comenzamos a mirar alrededor, las consecuencias no son buenas, hermanos. Las consecuencias pueden ser desastrosas en nuestra vida. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios está trabajando, su obra está firme y permanente en cada uno de nosotros. Dios le dijo a David, yo te elegí para que fueras rey. Dios eligió a David para que fuera rey de Israel. En otras palabras, yo te di propósito, yo te di vida, yo te di responsabilidad. Dios le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres, dándole propósito, dándole sentido, dándole misión. Dios tiene un plan contigo y tiene un plan conmigo. Dios tiene propósitos para nosotros y cuando nosotros nos mantenemos enfocados mirando a Cristo, podemos entonces ver cumplido este propósito de Cristo en nuestras vidas. Pero cuando nosotros comenzamos a mirar alrededor, podemos perder el enfoque, podemos perder la oportunidad,
Los planes de Dios van a seguir. El plan de Dios va a continuar. Pero somos nosotros los que podemos perder la oportunidad de que ese plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. De que el propósito que Él tenía para nosotros podemos perder la oportunidad de que se cumpla en nuestras vidas cuando nos distraemos y ponemos nuestra mirada donde no es la prioridad, donde no es lo importante. En tercer y último lugar, se titula A pesar de. Primero vimos, distracción es igual a peligro. En segundo lugar, no quites tu mirada. No quites tu mirada. Y en tercer lugar, a pesar de. Esta es la parte que a mí me encanta y me fascina del Dios en quien hemos creído, de Jesucristo. Esta es la parte que me encanta del Espíritu Santo que está para guiarnos y para consolarnos. ¿Sabes? Porque aunque David había hecho mal, aunque David se había distraído, aunque David había pecado, dice la palabra de Dios que David era el hombre conforme al corazón de Dios. David era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes? Y no solamente, no era porque David era un hombre perfecto. No era porque David era un hombre sin pecado. No era porque David simplemente tenía una posición alta y era el rey. No, no. David era un hombre imperfecto. David era un hombre pecador. David era un hombre que una y otra vez cometió errores. Pero ¿y cómo es que era el hombre conforme al corazón de Dios? Porque David sabía reconocer cuando había cometido un error. David tenía un corazón que se podía arrepentir y pedir perdón a Dios. Porque David sabía que podía humillarse ante Dios. Y el amor de Dios era tan grande que aún en medio del pecado, Dios podía amarlo y perdonarlo. Que iban a haber consecuencias, sí. Pero en una ocasión David le dice, Señor, yo prefiero caer en tus manos, que son de misericordia, que en las manos de mis enemigos. David conocía a Dios y Dios conocía el corazón de David. A pesar de que David había hecho, David seguía siendo el hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de que se había muerto el hijo de Betsabé, de que Dios lo había castigado, dice que Dios amó a Salomón. Hubo una restauración, hubo una sanidad, hubo una continuación. Las distracciones no deben eliminar, cortar nuestra relación con Dios, no deben eliminar. No, aun cuando nosotros nos podamos distraer, miremos alrededor, quitemos nuestra mirada de Cristo, nosotros podemos tener seguridad de que si nos acercamos al trono de la gracia, podemos hallar oportuno socorro. Tenemos la seguridad que si nos acercamos con un corazón contrito y humillado a Cristo, Él no nos va a rechazar. Él nos va a levantar. Él nos va a restaurar. Si nos hemos ensuciado, nos va a limpiar. Si nos hemos embarrado, Él nos va a lavar. Simplemente tenemos que entender y conocer el amor de nuestro Dios. ¿Que nos vamos a distraer? No. ¿Que vamos a pecar? No. ¿Que vamos a mirar a nuestro alrededor y quitar nuestra mirada de Cristo? No. Pero si lo hemos hecho o si lo hacemos, sepamos que tenemos abogado para con Dios en Cristo Jesús. Sepamos que podemos entrar con un corazón contrito y humillado ante Dios. Y Él nos va a perdonar, nos va a restaurar, nos va a levantar. David, a pesar del castigo y de lo que había hecho, Dios continuó su propósito en la vida de David y se cumplió. En el caso de Pedro, Dios perdonó a Pedro. Aun cuando lo había negado, Jesús lo perdonó y lo restauró. Jesús usó a Pedro como el pescador de hombre que había prometido que lo iba a convertir. Cuando Pedro estaba hundiéndose en esas olas, él gritó y dijo, Jesús, ayúdame que me ahogo. Y Jesús extendió su mano y lo sacó de donde estaba y lo levantó y lo entró en lugar seguro en la barca. Hermanos, las distracciones no son de Dios, pero si aún nos hemos distraído,
podemos estar en confianza de que si nos acercamos y extendemos nuestra mano a Cristo y miramos nuevamente a Cristo, el Señor nos va a fortalecer, nos va a restaurar y podemos continuar el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Amada iglesia, estos son tiempos difíciles, estos son tiempos retantes, estos son tiempos que si no tenemos cuidado, nos podemos distraer. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos entender y saber la importancia de mantener nuestra mirada en Cristo y no permitir que nada a nuestro alrededor nos distraiga de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Así que iglesia, Dios te bendiga mucho. Esperamos que esta palabra te ayude, te anime, te fortalezca para que puedas continuar en medio de esta situación difícil. Sabes, la palabra del Señor nunca nos aseguró que las cosas iban a ser suaves, que las cosas iban a ser fáciles. Más bien el Señor dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él envió al Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador, nuestro ayudador, y en Él pudiéramos tener fortaleza para lograr todas las cosas en Cristo Jesús. Así que ¿qué tal si oramos un momento y ponemos nuestro corazón delante del Señor? Y si te has distraído, si tu enfoque, si tu atención ha estado puesta en lo que hemos estado hablando y has quitado tu mirada de Cristo, este es buen momento para que tú puedas reflexionar y comenzar a traer estas cosas a los pies de Cristo y volver a mirar a Cristo. Si por alguna razón tú te has alejado de los caminos del Señor, tu distracción ha sido tan fuerte que te ha alejado de los caminos del Señor, yo te invito a que en esta mañana tú puedas reconocer a Cristo en tu vida. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias por acompañarnos. Y esperamos que se conecten el próximo domingo. Bendiciones a cada uno de ustedes.